sucede con un sacerdote, con una religiosa, con un catequista, de donde surgen de una comunidad. Su primera comunidad, la familia; su segunda comunidad, la comunidad vecinal, la comunidad parroquial; la comunidad donde se desenvuelve, la comunidad educativa también es muy importante, ¿verdad? Entonces todo su medio ambiente donde se desenvuelve va a ser muy importante, porque esas son las bases de su formación, ¿sí? Pero también estas bases de formación a veces nosotros las podemos corregir o enriquecer en la formación que ya se le va a dar al catequista, ¿sí? Porque entonces ahí puede corregir ciertas cosas que a lo mejor en su caminar, en su propia comunidad primera, que es la familia, a lo mejor no estaban tan sólidas, tan buenas esas bases, porque pues ahora sí que la familia puede hacer una gran persona o puede ser una persona triste, con traumas, con muchas cosas, ¿verdad? Y por eso va a ser importante la formación del catequista que le demos para que esta persona pueda crecer en todos los sentidos. Decíamos los criterios en los que está el criterio de espiritualidad misionera y evangelizadora, que es ahí donde nos habla de la sinodalidad también, que hoy la iglesia habla de ella, así como que es algo nuevo, y decimos, ¿qué es la sinodalidad? Ciertamente ahorita hay muchos tratados sobre ello, hay muchos estudios sobre la sinodalidad, ¿verdad? Pero todo se basa en ¿qué? En lo mismo que ya nos enseñó Jesús. Jesús nos enseñó que debemos de ir a todos, ¿sí? Que la evangelización es para todos. ¿Y cómo va a ser esa evangelización? En un ambiente de hermandad, de fraternidad, de comunión. Recordemos lo que nos dijo Jesús. ¿En qué van a distinguir que somos sus discípulos? En que nos amamos los unos a los otros como Él nos ha amado. Ahí está la base de la sinodalidad. La base de la sinodalidad es esa, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces yo voy a ir a llevar el evangelio a otras partes, que es la misionalidad de la iglesia, ¿verdad? Por eso aquí habla de un criterio de espiritualidad misionera y evangelizadora. ¿Por qué voy a llevar el evangelio a otras personas? Porque yo me enamoré de Jesús y quiero que otras personas también amen a Jesús. Entonces, ¿en qué se basa? En el amor hacia Dios y hacia mis hermanos. Por eso yo digo, ahí está la base, al menos para mí, esa es la base de ahorita lo que se está hablando mucho de sinodalidad. La base está en ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esa es la medida. La medida es como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó Jesús? Pues ahí está su corazón abierto, ¿verdad? Entonces, como Él nos ha amado, así debemos de amarnos unos a los otros. Esa es la base. Y la catequesis como formación integral, decíamos que abarque a toda la persona, todo su ámbito, todo su ser, pero también que abarque todo lo que ella va a hacer. Por eso ahorita vamos a ver las otras dimensiones. Y el estilo del acompañamiento es muy importante. En el criterio de la formación, entre los criterios de la formación, decíamos que era muy importante el acompañamiento, la proximidad, que es otra también de las características de la sinodalidad. El Papa ahorita nos está diciendo y les acaba de decir a los obispos, vayan, sigue insistiendo, huelan a oveja, los pastores tienen que oler a oveja, o sea, tienen que acompañar, tienen que estar cerca de. ¿Qué dijo el nuncio ayer? Yo no vine aquí por cuestiones políticas ni nada de eso. Yo vengo a tener la presencia, a que sientan la presencia de la iglesia, la presencia de Dios entre ustedes, ¿sí? Para que sepan que no están solos, que a pesar de la situación que están viviendo, la iglesia está sufriendo con ustedes, toda la iglesia sufre con ustedes. Ese es el acompañamiento. Aún en los lugares más recónditos, como ahora sí que ayer, ¿verdad? Que pasó por tantos lugares y con tantas dificultades, pues ni modo, los puso a trabajar a todos, ¿verdad? a la Guardia Nacional y a todos los de ahí del pueblo, para que los caminos estuvieran bien, ¿sí? Pero que buscando la paz. Entonces, ese es el acompañamiento, acompañar al otro siempre, en todo momento, que se sienta acompañado, ¿verdad? Y otro criterio que nos decía aquí también,
la coherencia entre los estilos formativos, que haya coherencia, que no vayamos cada quien por nuestro, ahora sí, por donde Dios nos dé a entender, como dicen por ahí, ¿no? O sea, no es cuestión de improvisar, sino hacer un plan bien estratégico y seguir todo un proceso, ¿verdad? Entonces, con itinerarios bien definidos en esta formación. Ah, no, porque esto se me ocurrió hoy. Me disculpan si luego alguien ve este video y dice otra cosa, pero a veces somos muy dados, y a mí me sucedía cuando recién empecé de catequista, ¿sí? Que también nos decían, bueno, van a venir los seminaristas a darles clase, y qué bueno, porque en ese momento a nosotros nos tocó que fueran seminaristas ya de filosofía y de teología, pero hay lugares a donde van los seminaristas que acaban de entrar al seminario. O sea, ¿qué van a dar? Si acaban de entrar, ¿sí? ¿Qué van a dar? A lo mejor si algunos tienen la experiencia de que ya fueron catequistas, pero no todos, ¿sí? Algunos tienen la experiencia que estuvieron en algún apostolado, pero no todos. Muchos van de cero. Y aún así, a veces ya siendo teólogos, si no han tenido una formación catequística adecuada, pues tampoco no le pueden dar esa perspectiva catequística a la materia que van a dar, porque no es lo mismo estudiar Sagradas Escrituras nada más así en seco, ¿verdad?, que estudiar las Sagradas Escrituras en una perspectiva catequística, ¿verdad? Por eso tiene que haber bien definidos los programas y bien los objetivos hacia dónde vamos, ¿sí? Por eso habla de ese criterio de coherencia de estilos formativos, que no estemos improvisando, sino saber bien por dónde va. Y luego la perspectiva de la disposición para aprender y de la autoformación. Aquí entra mucho la persona, porque miren, a mí me han tocado compañeros que hemos ido a cursos o asambleas, ¿verdad?, a diferentes reuniones, y salen diciendo, eso yo ya me lo sabía, ¿sí? Todo eso yo ya, o sea, como quien dice, a mí no me sirvió, ¿verdad? Pero algo que nos tiene que quedar bien aquí en la mente: el maestro aparece cuando el alumno está dispuesto, ¿sí? ¿De quién puedes aprender? Hasta del niño, ¿sí? Del viejito, del que recoge la basura, del que anda barriendo la calle, de la ama de casa, ¿sí? De cualquier persona puedes aprender, nada más que tú tienes que tener la disposición para aprender. Oigan, pero es que eso yo ya lo vi. Recuerdo a María, que en paz descanse, ¿verdad? Ella entró a la parroquia en el 98, en el 94, a finales del 94, ella entró a la parroquia, ¿sí? Yo a ella no la conocía, ella ya era catequista en Señor de los Milagros, había sido allá cuando era soltera. Después se casó y se vino a vivir a Caballo de León, ¿verdad? Y en el 94, que llegó el padre Vidal, un poquito después de que él empezara a ser el señor cura, Amalia se acercó a la parroquia, ella junto con otra compañera que se llama Alicia. Entonces se acercaron a la parroquia y ya empecé a tener mucho roce con ellas, ¿verdad? Y en ese tiempo el padre Vidal, me dijo a mí como coordinadora, porque yo era la coordinadora de la catequesis, que fuéramos pensando en implementar la escuela catequística, la escuela de catequistas ahí en la parroquia. Pero se iba a abrir a todos los apostolados y luego al final del año se les iba a hacer así como la gama de los apostolados que había, entre ellos dando mucho énfasis a la catequesis para que hubiera más catequistas, ¿verdad? Entonces, pues ya me mandó a investigar con el obispo Juan, que era el señor cura de Señor de los Milagros. Fui a investigar cómo, todo, ya empezamos la escuela. Y precisamente Amalia y Alicia fueron cuando me empezaron a ayudar a hacer la propaganda de la escuela y así, ¿verdad? Fuimos hasta Lomas de Cheveste, que en ese tiempo pertenecía también a la parroquia, Cheveste, todas esas partes, y fuimos a hacer la propaganda de la escuela. Ya en ese tiempo también después, un poquito después, se integró el señor Francisco Cisneros, que también de Dios 12 y también muy activo. Entonces, pues todos ellos trabajábamos juntos, ¿verdad? Y cuando ya empieza la escuela como tal, que ya empezó de lleno en el 95, ya empezó con ganas,
porque el 94 fue como un primer ensayo, pero cuando empieza con todo, entonces me dice Amalia, yo sé que tú ya estudiaste lo elemental de catequesis, yo ya había terminado mi parte elemental, pues, ya había ido al CEDEC a estudiar con el padre Toño y toda su comitiva, ¿verdad? Y ya había ido también ya estaba en el segundo año de teología, entonces del diplomado de teología, y me dice, yo sé que tú ya lo estudiaste, pero por favor, para dar ejemplo, entra otra vez con todos los catequistas que van a entrar, para dar ejemplo, porque recuerda que vas a convocar, y eso ayuda, pero el testimonio arrastra, y tú eres la coordinadora. Pues ahí estoy otra vez desde el primer grado, ¿sí? Estuve otra vez desde el primer grado, y para mí me sirvió tanto ese repaso que di desde el primer grado, fue algo muy rico. Y tienes que volverte a poner, no, yo ya eso ya lo sé, no, ni le pongo atención al maestro, que acabo yo ya sé. No, tienes que entrarle otra vez, ¿sí? Con esa disposición de aprender, y eso ayuda. Y la autoformación también te ayuda, porque tú también buscas, me dicen a veces que tengo vicio de libros, no es vicio, ¿verdad? Simplemente que si veo un buen libro que me va a ayudar, que yo sé que me va a ayudar, yo veo, lo ojeo, lo veo al menos en el prólogo, en la introducción, ya veo, me va a ayudar, ¿sí? Entonces, eso ya lo tengo ahí, y eso es autoformación. Entonces, es importante la autoformación. Ya decíamos, ¿de quién vamos a aprender? De todos. Porque el maestro aparece cuando el alumno está dispuesto, ¿sí? Entonces, ese es un criterio que nunca se nos debe de olvidar. Bien, entonces, esa es la disposición para aprender. Y la dinámica del laboratorio. ¿En qué consiste la dinámica del laboratorio? Aprender haciendo. Si a ti te dan una muy buena receta de cocina, pero nunca la haces, pues olvídate, nunca vas a aprender, ¿verdad? Es aprender haciendo. La dinámica del laboratorio es aprender haciendo. No sé, pero voy a aprender, ¿sí? A lo mejor, bueno, yo una vez cuando hice el primer pavo para una Navidad dije, pues yo no sé, ¿verdad? Pero yo voy a seguir lo que dice el libro, ¿verdad? Y yo un poquito con la pequeña experiencia de cocina que tengo dije, que esto no, que esto tiene que ser así, ¿verdad? Y ahí tú ya aprendes a ir a lo mejor complementando, pero sigues la receta, ¿no? Eso es aprender haciendo. Entonces, tienes que aprender haciendo también en la catequesis. No puedes decir, yo no sé. Oye, es que puedes cantar. Ay, pues aunque se caiga el techo, pero voy a hacer el esfuerzo, ¿sí? Aunque se caiga el techo, no se cae, pero bueno, ¿sí? Entonces, voy a aprender a cantar, ¿sí? Voy a aprender a jugar con los niños, ¿sí? Vas a aprender haciendo. Voy a aprender a hacer dinámicas con los jóvenes, con los adolescentes, ¿sí? O sea, a lo mejor no lo sé, pero estudiando, capacitándome y luego poniéndolo en práctica. Entonces, ese es el aprender haciendo, ¿sí? Bien, ahora, las dimensiones de la formación, ¿cuáles son? Que ahora sí, están en la página 106. Las dimensiones de la catequesis, de la formación del catequista, las dimensiones de la formación, nos dice aquí que va a ser importante que tengamos en cuenta el ser, ¿sí? El saber hacer, ¿sí? Y que todo eso nos lleva también al saber convivir. Aunque no lo dice aquí tal cual, no lo pone como tal, pero lo dice de alguna otra forma, ¿sí? Saber convivir. Porque todo va desde el ser, ¿verdad? Nos va a llevar al saber convivir. En el saber también nos va a llevar al saber convivir y así. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, en estas dimensiones que vamos a ir viendo y que nos dicen en el número 136, ¿quién lo lee, por favor? Ahí las vamos a encontrar. ¿La 136? Número 136 de la 106.
Dice, las dimensiones de la formación. La formación del catequista incluye varias dimensiones. La más profunda hace referencia al ser catequista, incluso antes de hacer de catequista. De hecho, la formación lo ayuda a madurar como persona, como creyente y como apóstol. Esta dimensión hoy ha disminuido su fuerza también por la aceptación del saber ser con, que resalta como la identidad personal es siempre una identidad relacional. Además, para que el catequista pueda llevar a cabo su tarea adecuadamente, la formación también estará atenta a la dimensión del saber, lo que implica una doble finalidad al mensaje y a la persona en el contexto en el que vive. Dado que la catequesis es un acto comunicativo y educativo, la formación no descuidará la dimensión del saber. Del saber hacer, perdón. Okay. Si se fijan, dice que el ser es lo más importante, ¿sí? Porque lo va a llevar, dice, a que sea un verdadero apóstol, o sea, a madurar como persona, como creyente y como apóstol, ¿sí? Porque primero es la persona. ¿Cómo podemos llegar a otras personas si primero no estamos nosotros? Incluso cuando hablamos de misión Allentes, ¿se acuerdan cuál es la misión Allentes? Ya lo habíamos visto, hacia afuera, ¿sí? Hacia las gentes, la misión hacia afuera, hacia otras personas que no conocen a Cristo. Cuando hablábamos, por ejemplo, de misión Allentes en África o en otros lugares, así donde nunca ha llegado la evangelización, ¿por dónde empiezan los misioneros? ¿Empiezan por hablarles de Cristo? Empiezan por ver sus necesidades como persona, ¿sí? Que dice un padre que pertenece a la parroquia de María Madre, el padre Prisciliano, él es comboniano, ¿sí? Padre Prisi es comboniano, es misionero comboniano, y él estuvo mucho tiempo allá en África, ahorita está aquí en el seminario de San Francisco, ¿verdad? Está en la parte de la formación de los ¿cómo se llaman? Sí, de los seminaristas, ¿verdad? Y él dice que cuando llegan allá lo primero es ver con las personas cuáles son sus necesidades primordiales, pero tampoco ponerles necesidades que no son. Porque yo voy de aquí de México donde ya hay televisión, hay internet, hay esto, el otro. Eso no. O sea, las necesidades prioritarias de la persona, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a la higiene, que muchos no tienen su letrina, ayudarles, enseñarles a tener lo mejor que se pueda para que tengan su propia letrina, para que tengan su baño bien, para que tengan, bueno, su casa en condiciones, ¿sí? Hay que empezar por lo elemental. Luego decía también una religiosa, la hermana Mari Valdés, que estuvo mucho tiempo aquí también estuvo como 3 años aquí en la dimensión de catequesis, ella estuvo en el chat. Decía, cuando llegué allá al chat, pues yo veía a la gente desnutrida. Dice, incluso un día, una bebita se les estaba muriendo. Se les estaba muriendo un bebito. No sé si era niño o niñada, pero estaba recién nacido. Y se estaba muriendo, su estomaguito inflamado. Y, hermanita, madrecita, mira, es que se nos está muriendo, ¿qué hacemos? Y claro, pues allá no están las atenciones médicas como están aquí, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Entonces dice la hermana, pues ni modo de ir corriendo hasta la clínica más cercana, que está bien lejos, ¿verdad? Entonces les dije, a ver, hiervan agua, y tráiganme por mientras yo necesito, y tráiganme agüita así, en un balde, ¿verdad? Ya empecé a ponerle lincecitos de agua, ¿verdad? Así como me la trajeron de agüita fría, se los empecé a poner poco a poquito al bebé, y con la agüita que me trajeron calientita, les dije, vamos a ponerle poquitita azúcar, ¿sí? Y le di unas gotitas en su boquita al niño. ¿Qué tenía? Estaba deshidratado y no había comido. ¿Sí? ¿Qué le daba a la mamá si no tenía que darle? La mamá no podía darle porque ella estaba desnutrida también. Entonces, ¿qué le daba? Por eso el bebé tenía su estomagote, ¿verdad? Porque no tenía nada en su estomaguito.
¿sí? Entonces que tenía aire y así inflamado como que iba a explotar, pero de que no tenía nada en su pancita. Estaba solo su estomaguito. Entonces con las poquitas gotitas que le fueron cayendo como un suerito, ¿verdad? Se empezó a hidratar, empezó a bajársele todo y también con las momentitos que le puso, entonces empezó también ya a bajársele el inflamado. Y de rato el niño ya dijo, ahora vamos a prepararle una lechita, ¿verdad? Entonces ellas llevaban leche en polvo, le hizo una lechita así, muy, que la pudiera digerir el niño, ¿verdad? Y ya le hicieron su lechita, les enseñó a hacer atole, les enseñó a hacer otras cosas. Luego decían, ay, madre, es que usted es santa, hizo un milagro. No, yo no hice el milagro, tienen que aprender, ¿sí? El milagro es que ustedes aprendan. Ahí está, lo más elemental, ¿sí? Ella no empezó a hablarles de Jesús y sin embargo aprendieron de Jesús. ¿Por qué? Porque empezó por lo elemental, por sus necesidades prioritarias. Estaban desnutridos, ¿sí? Decían, ¿por qué no tenían ellos legumbres en sus huertas? Porque las termitas todos se comían. En cuanto empezaban a germinar los huertitos, las termitas iban y se comían todo. Entonces les enseñamos a hacer sus, ¿cómo se llaman? Sus jardincitos para que pudieran hacerlo en la parte de arriba. Y en la parte de abajo poníamos de esa hierba que no se comen las termitas. Entonces ya como alrededor de donde ponían las jardineras, le ponían de esa hierba que pues para ellos es como veneno, ¿verdad? Entonces ya no se acercaban, no se subían y las jardineras arriba, así como ahora de cuenta como si pusieran unas laminitas y algo y luego ponían su tierra. Es natural. Entonces ya arriba les enseñaron a que pudieran cultivar sus calabacitas, su jitomate, la zanahoria, o sea, lo más elemental. ¿Se fijan? ¿Por dónde empezaron? Por sus necesidades físicas. Entonces hay que empezar por el ser de la persona y el ser en todos sus aspectos: físico, espiritual, social, ¿sí? Psicológico y también cognitivo. En todas sus dimensiones, el ser de la persona. Hay que empezar por ahí. Y por ahí tenemos que empezar con los catequistas, ¿verdad? En su ser físico, emocional, ¿sí? O sea, psicológico, emocional, espiritual. Por eso dice que como creyente y como apóstol, ¿verdad? Espiritual, social, porque recordemos cómo Jesús nos enseña a relacionarnos. Entre más haya una mejor relación con los demás, más sanos vamos a estar emocionalmente. O sea, Jesús es un gran maestro, ¿verdad? Es el gran maestro que nos enseña a relacionarnos para que nosotros estemos sanos psicológicamente, emocionalmente, ¿sí? Y les decía, y también cognitivo, porque cuando la persona empieza a aprender a utilizar todas sus capacidades que el Señor le ha dado, entonces también empieza a desarrollarse mejor y se siente más positivamente, se siente pleno, porque está utilizando las facultades que el Señor le ha dado, ¿verdad? Imagínense esas personas después de que ya cosechaban ahora sí sus propias legumbres, ¿cómo se sentían? Satisfechas, ¿sí? Y más que podían satisfacer las necesidades de su familia. Entonces por ahí hay que empezar por la parte humana, por la parte del ser, y ahí entra lo espiritual también. En el ser entra lo espiritual, lo emocional, lo cognitivo, ¿sí? Y por eso dice ser con, porque también está la parte social. En el ser también entra el aspecto social. Entonces es ser con, que es por eso que nos lleva al saber convivir, ¿verdad? Ser con el otro. Hay que ser con el otro. Y eso es lo que nos va a decir aquí en el número 139, donde nos habla de esa dimensión del ser, en la que el catequista está entrenado para convertirse en testigo de la fe y custodio de la memoria de Dios. Pero para eso requiere de una formación y de crecer, de una madurez humana. Una madurez humana, ¿sí?
¿Qué tanto estoy madurando humanamente? En un equilibrio afectivo, en sentido crítico, unidad y libertad interior, viviendo relaciones que apoyan y enriquezcan la fe. ¿Sí? Por eso aquí también entra eso de la vocación del catequista, la vocación a ser bautizado. O sea, ¿qué tanto me siento yo hijo de Dios? ¿Verdad? Y ahí entran todas esas emociones, sentimientos también que nos van a ayudar a madurar y a ser mejores personas. ¿Sí? ¿Cómo las encauzo? ¿Cómo encauzo mis emociones? ¿Cómo vivo mis sentimientos para ser una mejor persona? Como lo veíamos ahora en el tema, ¿sí lo vieron? El tema del encuentro parroquial, en ese tema que habla de las emociones, de los sentimientos. ¿Sí? Entonces, qué importante es. Bien, y dice, por lo tanto, la formación sostiene la conciencia misionera del catequista a través de la interiorización de las exigencias del reino de Jesús. Y en esta maduración humana y cristiana de los catequistas, la Iglesia llama la atención sobre todo la tarea de vigilar con determinación para que en el desarrollo de su misión se garantice a cada persona, especialmente a los menores y a las personas vulnerables, la protección absoluta contra cualquier forma de abuso. Por eso aquí, en esta parte quiero detenerme porque el señor obispo, José Guadalupe, en su momento, nos decía, tienen que cuidar mucho también ese aspecto. Ahorita que nos están metiendo así tantas cosas, ¿verdad?, de afuera, y que de repente, ay, pues que ya se ve muy normal que el maestro abuse de los niños, o la maestra, o el diputado, como ahorita lo estamos viendo, ¿verdad?, o X cosa. No, tenemos que trabajar mucho, decía el obispo, a que incluso entre las mismas, se da que entre los mismos catequistas hay amistades muy profundas, pero que esa amistad no vaya a irse a distorsionar, ¿sí? Que esa amistad, ahí es donde debemos de cuidar mucho la madurez humana, para que esa amistad no se vaya a distorsionar en otras cosas. Decía, tanto de que, bueno, entró un muchachito a ser catequista y las dos muchachitas que estaban ahí se están peleando por él, ¿verdad? Y ahí ya empieza lo malo. O igual, entran dos muchachitas que se llevan muy bien y al rato pues ya terminan en una relación de lesbianas. O sea, hay que cuidar mucho esas situaciones. Por eso la madurez humana. Y entra mucho ahí la identidad, ¿sí? Que yo sepa identificarme quién soy, cómo Dios me creó, para qué me creó, mi identidad. Por eso entra mucho el ser. Dice, está primero el ser antes que el hacer. Primero el ser. Si se fijan, la misma Iglesia, que había perdido un poquito su rumbo por allá en los siglos oscuros de la Iglesia, por allá en la Edad Media, ¿qué hace? Se van causando hasta que con Vaticano II dice, a ver, parémonos. Y dijo el Papa Juan XXIII, ¿verdad? San Juan XXIII, parémonos. La Iglesia primero tiene que estar bien consciente de quién es ella, ¿sí? Y ahí está el ser, en la Lumen Gentium, en esa constitución que habla del ser de la Iglesia. ¿Quién eres tú, Iglesia? Antes del hacer está el ser, ¿sí? ¿Quién eres tú, catequista? Entonces, antes del hacer está el ser. Esto lo tenemos que trabajar mucho y siempre. Porque no podemos decir, ya lo trabajé. Que acabo de decir, ya tiene 31 años de catequista, ya que no lo trabaje. No, siempre. Porque siempre hay nuevas situaciones humanas que estamos viviendo en las que requerimos estar fortaleciendo la madurez humana, ¿sí? No porque ya tenga tantos años de catequista o de sacerdote o de religiosa, ya lo superó todo. No. Siempre tenemos que estar reforzando esta parte del ser humano, espiritual, psicológico, social, cognitivo. Siempre, ¿sí? El saber. Dice en el saber que es necesaria una formación bíblico-teológica y conocimiento de la persona y del contexto social. Aquí en el saber entra mucho la dinámica
del ciego que conduce a otro ciego. ¿Sí? No sé si ustedes han hecho esa dinámica algún día. El ciego que conduce a otro ciego, donde le tapas a una persona ahorita no lo podemos hacer todavía por la contingencia, aunque dicen que ya estamos en amarillo, pero ¿cómo se llama? Alerta, ¿verdad? Y anoche decían en el noticiero que ya Guanajuato pasa al verde, pero yo digo que aquí la entidad han querido conservar el amarillo, porque si les dicen que verde, olvídense, ¿verdad? Entonces mejor amarillo. Estamos en amarillo. ¿Por qué? Porque tenemos que seguirnos cuidando y cuidando a los demás. Así estemos en verde porque sí somos muy cabezones. Por eso. Sí, te les digo, a nivel nacional sí dijeron que ya Guanajuato iba a cambiar a verde. Por lo mismo que ya hay menos contagios, ya casi no hay. Pero es mejor decir que estamos en amarillo para que nos sigamos cuidando. Claro. En amarillo casi naranja, para seguirnos cuidando. Bueno, pero les decía, por esto no podemos hacer ahorita la dinámica, pero bueno, consiste en que alguien lleva tapados los ojos, si se le tapan bien, y luego a otro le tapas también los ojos, y ese lo va conduciendo en un lugar donde hay obstáculos, ¿verdad? Y ahí la dinámica es cómo un ciego puede conducir a otro ciego, ¿sí? En el sentido también de que aquí en el saber, si yo no conozco a Cristo, ¿cómo puedo conducir a los demás? ¿Sí? Y esto está bien claro cuando Jesús en el Evangelio varias veces lo citan los mismos evangelistas, ellos mismos lo citan, y eso que fueron escritos estos evangelios posteriores a la resurrección de Cristo. Pero ellos citan cuando Jesús les dice, y no le digan a nadie. ¿Por qué ellos citan esto? Porque el hecho de no decirle a nadie era porque ellos todavía no lo comprendían. Antes de la resurrección de Cristo ellos no comprendían. Por ejemplo, cuando Jesús se transfigura en el monte Tabor y que Pedro, Santiago y Juan lo vieron, que se transfiguró y ven toda esa gloria de Jesús y se maravillan al grado que dice Pedro, ya quedémonos aquí, ¿verdad? Vamos a quedarnos aquí. Mira Jesús, vamos a construir 3 chozas, ¿verdad? Una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Y Pedro y Jesús le pregunta, ¿y tú, Pedro? No, yo con el Vaticano tengo. No se crea, es un chiste. Es un chiste, porque el Vaticano no existía, ¿verdad? Pero ese es un chiste. Bueno, entonces, estaba emocionado Pedro, ¿verdad? Estaba emocionado por lo que estaba sucediendo. Pero ¿qué dice después el Evangelio? Y en las versiones que encontramos este texto, las versiones del Evangelio donde encontramos este texto, nos dice claramente el evangelista, y Jesús dice, no se lo digan a nadie. ¿Por qué? Porque no lo entendían. Ellos lo entienden a la luz de la resurrección. A la luz de la resurrección ahora sí entienden todo, a la luz de la presencia del Espíritu Santo. Él les va esclareciendo todo. ¿Sí? Pero antes no lo entienden. Entonces, ¿cómo nosotros se los vamos a decir si no lo entendemos? Si no lo sabemos. Por eso es necesario tener primero una formación bíblico-teológica, lo dice aquí. ¿Sí? ¿Qué número, mija? Estamos en el 143, perdón. 143. Una formación bíblico-teológica. Pero en el de nosotros es 109. Ah, no, es el mismo. Es el mismo, pero es el número. No estoy diciendo la página. Es el número. 143. ¿Sí? Nos dice ahí, el catequista también es un maestro que enseña la fe. Y como maestro que enseña la fe, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Tiene que estudiar para hablar desde su experiencia de fe. ¿Sí? A mí me lo han dicho algunas personas, pero yo les digo, no es cosa mía, es cosa del Espíritu Santo, ¿verdad? Y me lo han dicho algunas personas, y aquí está una de las que me lo han dicho, es que tú lo dices como si tú lo hubieras vivido. Es que es eso, la catequesis es eso. La catequesis es que tú lo estudies, tú lo asimiles, tú lo lleves a tu propia experiencia personal y luego lo transmitas. ¿Sí? Una vez que ya lo hiciste tuyo, ese texto del Evangelio o de la Sagrada Escritura o del Magisterio de la Iglesia, una vez que tú ya lo digeriste,
que ya lo comiste como si fuera una manzana que lo masticas, entonces lo transmites. Porque acuérdense que eso es la catequesis. La catequesis no es dar un cúmulo de conocimientos y citas bíblicas y esto y lo otro, no. La catequesis es transmitir tu experiencia de fe, desde lo que tú has aprendido, ¿sí? Desde eso que tú ya aprendiste, que ya experimentaste, ahora vas a transmitir esa experiencia de fe a los demás. Eso es catequesis, ¿sí? Una pregunta. Por ejemplo, bueno, ya uno que está grande, pues pudo haber tenido ese proceso que tú comentas, ¿no? Y cuando los jóvenes pues tienen menos edad, pero están interesados también en esto de la catequesis, entonces, ¿qué se les recomienda? ¿O qué les recomendarías? O sea, también pueden dar catequesis, aunque no han pasado por ese proceso de... Ajá. Sí se pueden, porque es que en el caminar, yo les decía, está el criterio del laboratorio, ¿ya? De que lo que tú vas aprendiendo lo vas poniendo en práctica, ¿sí? Entonces, en la medida en que tú vas aprendiendo, que tú vas en este camino del saber, lo pones en práctica y como que, bueno, yo sí he sentido eso en mi vida, como que se aumenta. ¿Por qué? Porque cuando tú lo das, se aumenta el conocimiento. Sí. El mismo Espíritu Santo te ayuda a que se aumente. Porque tienes que estudiar para poderlo. Exactamente. Entonces, sí se puede. Solo está en que los jóvenes que quieran ser catequistas, pues le entren con ganas, como decíamos, a la formación, ¿verdad? Porque no voy a dar algo que no sé, voy a dar de lo que yo aprendí, ¿sí? Y como dice San Pablo mismo, al momento en que se convierte, él cuando se convierte, oíamos lo de su conversión ayer en la primera lectura, oíamos cómo va Ananías, es enviado para sanarlo, ¿verdad? Sí. Y bueno, después de su proceso de conversión, él era un buen judío, y como buen judío, conocía la Escritura así. Por eso él pensaba que Jesús y todos los del camino, que eran los seguidores de Jesús, que todos eran unos fanfarrones, ¿no? Que estaban ahí usurpando el nombre de Dios. Pero al momento en que se convierte y ve a la luz de Jesucristo, ve el Antiguo Testamento, entonces dice, pues este es el Mesías esperado, a él es al que tengo que anunciar. Pero para conocer más a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Él mismo lo va a decir en sus cartas. Se retiró a Arabia, pero primero fue donde los 12 a adquirir el conocimiento y luego a hacer lo suyo. Se separó, se fue como a un retiro, vamos. Fue a prepararse, ¿verdad? A prepararse para poder dar esa experiencia. Ajá, es que mira, ayer también me comentaba una señora, me decía, ay, me gustaría ser catequista, porque cuando yo estudié de chica en la escuela, pues recuerdo que sí se me quedaron muchas cosas que ahora me gustaría transmitir, pero por ejemplo, yo sí me quedé así con la duda, ¿no? Dije, ¿qué le recomiendo? Porque ella se tiene que preparar, o sea, ahora nuevamente debe prepararse para que todo lo que aprendió de chica ahora lo entienda ya de adulto, ¿no? Sí, así es. Entonces, y por otro lado pensaba, bueno, pero también aprende uno haciendo, entonces, ¿qué le recomiendo? O sea, como para entrar con nosotros, ¿qué le digo? Porque no tenemos nosotros la escuela de formación de catequistas. No, pero ahí puede entrar con ustedes como, vamos a decir, como si fuera su auxiliar. Con uno de los catequistas que ya tiene grupo permanente, pues. Ajá. Sí, con uno de los que ya tiene un grupo estable. Ajá. Entonces, que entre como auxiliar para que vaya fijándose en la metodología, en todo, y de ella misma van a hacer entonces ese deseo de, caray, me tengo que capacitar. Ajá. Porque aunque, bueno, yo al menos esa fue también mi experiencia, yo estuve todo el tiempo en un colegio de religiosas, en la primaria, ¿sí? Ahí fue donde me conoció el padre Ramón Ortiz, en un colegio de religiosas, ¿sí? Y
al mismo tiempo que estaba en el colegio de religiosas, pues mis papás, gracias a Dios, siempre han sido de ir a la adoración nocturna, de estar siempre en misa, los viernes primeros, ¿verdad? O sea, todo eso siempre ha sido en la casa, ¿sí? Y aparte, pues, dicen, pues íbamos a mucha catequesis, porque después nos mandaban a la catequesis parroquial también, aparte de que íbamos al colegio, con las religiosas a la catequesis, también íbamos a la catequesis parroquial, o sea, catequesis escolar y catequesis parroquial. Y aún así, cuando el padre Ramón me dijo, quiero que seas catequista, yo decía, oye, ¿pero cómo? ¿Ah? Hasta que le dije, padre, pues me tiene que mandar a preparar, porque una cosa es lo que yo recibí, y otras cosas, ¿cómo lo voy a dar? ¿Cómo lo voy a transmitir? ¿Sí? O sea, no es lo mismo, porque tienes que aprender a transmitirlo también, ¿sí? Tienes que aprender cómo bajarlo, y que también a veces muchas cosas de las que aprendiste en la catequesis de niño, de adolescente, las tienes que madurar y las tienes que pues reflexionar más, porque a veces nos quedamos con una catequesis infantil, ¿sí? Y tiene que llegar a una catequesis más madura, más adulta, ¿sí? Entonces sí es importante nunca desechar las vocaciones, pero sí invitarlas a ese procesito, a ese procesito de que vayan entrando, primero conociendo a través de ser auxiliares de otros y luego ya ver qué es necesaria la formación, ¿verdad? Ok, entonces vamos por ahí, ¿sí? Estamos pues en el saber, ok, y creo que ahí nos vamos a quedar porque ya casi van a ser horas, pero bueno, en el saber dice, no se debe subestimar, dice a la mitad del párrafo del 143, no se debe subestimar la exigencia de este aspecto de la formación, que además está íntimamente relacionado con el deseo de profundizar en el conocimiento de aquel que en la fe el catequista ya ha reconocido como su Señor. ¿Por qué? Porque recuerden que es una formación bíblico-teológica. Y precisamente cuando hablamos de teología estamos hablando del estudio de Dios, ¿sí? La ciencia, el tratado, el estudio de Dios. Y la Biblia pues nos va a acercar porque es su palabra. Entonces es necesario tener esa formación para podernos familiarizar más con las Sagradas Escrituras, con el conocimiento del catecismo de la Iglesia Católica, con el magisterio de la Iglesia, ¿sí? Porque si no, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cómo vamos a hablar? Dice San Pablo en la carta a los Romanos, ¿y cómo van a conocerlo si no hay quien les hable de él? ¿Y cómo les van a hablar de él si nadie se ha enviado? O sea, y en todo lleva un proceso. En todo va un proceso. Para poderlo dar a conocer, primero lo tengo que conocer yo. ¿Verdad? Recuerdo cuando llegaron aquí las religiosas hermanas catequistas de Jesús crucificado. Una de ellas, Lupita Cebes, que era licenciada licenciada en Sagrada Escritura, me decía, Ascensión, ya estudiaste la teología, ya estudiaste estudiaste de catequesis, ahora te falta más profundizar en las Sagradas Escrituras. Profundiza más, porque las Sagradas Escrituras con la catequesis es algo maravilloso. Y sí es cierto, cuando tú empiezas a estudiar las Sagradas Escrituras, se te abre más el panorama, ¿sí? Entonces es muy importante porque vas conociendo más a Jesús. Por eso dice San Jerónimo, ¿verdad? El desconocimiento de las Escrituras es el desconocimiento de Cristo. ¿Y qué voy a decir? Exactamente. Si ahí está la base, es la fuente de la catequesis, las Sagradas Escrituras. Es la primera fuente. He de hacer hábito, yo, Rebeca. He de hacer hábito, sí, para preparar mi catequesis y ¿verdad? Es mi hábito. Si no me baso de aquí, ya. Pero, y también no limitarnos nada más al texto que nos indica el libro del catequista, sino más. Todo, ver. Sí, recordemos que siempre hay un contexto en la Sagrada Escritura, porque si nos limitamos ahí también, a veces nuestra catequesis se queda pobre. Se queda chica. ¿Sí? Hay a veces que también me sirve muchísimo el venir a misa. Ah, sí. Estoy en la semana y me acuerdo, y no coincide el texto que me sugiere el libro,
de la Biblia, pero sí coincide mejor o me abre más panorama, no sé, lo que viene en misa. Que siempre la Sagrada Escritura nos va a ayudar mucho. Muchísimo. Yo por eso siempre recomiendo, si es bueno leer otras cosas, ¿verdad? También porque también te abren otros panoramas. De repente que leas un libro que les interesa a los jóvenes, un libro de ciencia, un libro es bueno porque también te abre otros panoramas. El catequista debe estar abierto también a todas esas cosas porque tienes que saber, incluso yo les digo, hasta de ir a ver películas con los chicos, ¿verdad? Cuando sale cierta película, vete a ver la película. ¿Para qué? Para que sepas de qué hablar. ¿Sí? El que sale una película de niños nueva, ve y vela también con los niños para que sepas de qué hablar. ¿Sí? Porque si no, te agarran en... Bueno, que a mí me pasó, fíjate, catequesis diferencial me pasó. El niño, ¿y mascotas cómo se portó? No le entendía yo al niño, cero le entendía. Dije, ¿lo llevaste aquí a la gran plaza, a la tienda de mascotas? No, la película, ¿cuál película? Y ahí estoy viendo la película. Entonces es importante, sí, es importante todo eso, pero es muy importante que el catequista se agarre un hábito de leer un libro de la Biblia, decir, me voy a llevar un mes a lo mejor para leer este libro, pero lo voy a leer todo, ¿sí? Porque a mí siempre me preguntan, ¿cómo leer la Biblia? Pues ¿cómo va? ¿Sí? Empiézale desde el Génesis, ¿sí? Que sí, si hay un momento en que tú digas, bueno, por ejemplo, el libro de Levítico es un poquito en donde yo me atoré, en números, pero ya lo leí, eso. ¿Sí? Pero, si te atoras, pues a lo mejor ve a otro, ¿sí? Pero no te quedes sin leer. Lee un libro completo. Libros tan hermosos como Ruth, como Judith, como Tobías, que son novelitas, y te las avientas. No tienen comerciales. El de Jonás es el más largo. Es el más largo, pero es el de Job. El de Job. Jonás es un profeta. 4 capítulos. Ah, sí, está chiquito. No, el más largo es. O sea, en ese sentido de ser el más chiquito, no me acuerdo si Nahum, que no tiene un capítulo. Bebé, sí es cierto. Sí, pero los demás no, por ejemplo, estos que les menciono tienen 4, 8, 14 capítulos máximo, ¿sí? No te dura más que una semana, ¿sí? Y de mucho que te dure una semana un libro. Tú los estás pidiendo en un mes, cuando menos, ¿sí? O sea, pero ya te da más amplio conocimiento, todo eso es amplio conocimiento. Dice, por eso es necesario que el catequista conozca, en el 144, las principales etapas de la historia de la salvación, que es lo que vemos si se fijan en el nivel introductorio y básico, ¿sí? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la historia de la Iglesia, a la luz del misterio pascual de Jesucristo. Los núcleos esenciales del mensaje y de la experiencia cristiana, que es el símbolo de la fe, el credo. La liturgia, los sacramentos, la vida moral y oración. ¿Eso dónde está en el catecismo de la Iglesia Católica? Y aquí ahorita con el padre tienen que están llevándose el compendio del catecismo de la Iglesia Católica parte por parte. ¿Y en cuánto ratito lo escuchan? No se llevan ni 10 minutos. Ni 10 minutos mientras que están por ahí barriendo algo aquí en el celular en la bolsa y escuchan todo y ya tienen el conocimiento. Fíjense, hasta eso lo tienen fácil. Ok. Los elementos principales del magisterio eclesial con respecto a la proclamación del Evangelio y la catequesis, ¿sí? Entonces, eso lo tiene que conocer el catequista. Y si además algunas partes del mundo donde conviven, por eso es importante también que el catequista tenga un poquito del conocimiento socioeconómico, político, ambiental de donde vive. Porque tiene que conocer también su ambiente, donde vive, ¿sí? Eso es importante. Es importante también que conozca un poquito su contexto ecuménico, de situación religiosa, de todo su contexto donde está, ¿verdad? El pluralismo de las religiones que están allí. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros conocemos y aquí en nuestra comunidad cuántas iglesias de otras denominaciones están?
un poquito su mística que hacen. ¿Por qué? Porque eso ayuda para cuando alguien se te acerca a ti. Eso te va a ayudar. Cuando alguien más se acerque a ti a preguntarte, tú sabes cómo ayudarle, cómo encauzarlo hacia Cristo. ¿Sale? Bien. El carácter sintético y carismático, de modo que los diversos elementos de la fe se presenten en una visión unitaria. Esto para saber presentar el mensaje. La calidad normativa del relato bíblico, ¿sí?, que comporta un acercamiento a las escrituras en la fe y en la tradición. Un estilo catequético de los contenidos teológicos. O sea, ¿cómo voy a...? Todos esos contenidos de los teólogos, que los teólogos tanto estudian, ¿cómo esos contenidos los voy a bajar hacia la catequesis? ¿Sí? A la catequesis de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos, de ancianos. Porque es necesaria la catequesis también para ellos. ¿Sí? Un conocimiento de tipo apologético que muestre que la fe no se opone a la razón y evidencia las verdades desde una correcta antropología. Entonces todo esto es importante que luego ustedes lo estudien un poquito más, ¿sí? Y ahí tenemos que también saber que entre los criterios que guían el uso de las ciencias humanas en la formación del catequista está el respeto por la autonomía de las ciencias. Las ciencias aportan mucho al saber de la catequesis, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, ciencias humanas como la pedagogía, la didáctica, la psicología, la sociología, todas estas ciencias humanas aportan mucho a la catequesis, ¿sí? Y luego el discernimiento y evaluación de las diferentes teorías psicológicas, sociológicas, pedagógicas, todo eso nos va a ayudar. Las contribuciones de las ciencias humanas que se reciben en la perspectiva de la fe y sobre la base de la antropología cristiana. Entonces, todo esto es una gran gama que aparentemente, todo eso tengo que estudiar, ¿verdad? Pero si se va poco a poquito después, se te va abriendo un panorama tan grande y la palabra de Dios tú la vas actualizándola y poniéndola, no quiere decir con esto de actualizarla, que es otra palabra nueva, no, sino poniéndola en el contexto donde se necesita, ¿sí? O sea, ahí donde se necesita, ahí vas a colocar esa palabra de Dios, que es la misma siempre, pero que va a ayudar a enriquecer a esa persona, a ese ambiente, a ese grupo social que lo necesita, ¿sí? Bueno, hasta ahí nos quedamos en el saber, hay que darle otra leidita, ¿verdad? Y luego continuamos con el saber hacer. Muy bien.